cielo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Muy buenas tardes, querida audiencia. Qué lindo es encontrarnos una vez más en este programa que hemos llamado Una Palabra de Esperanza. Y es un placer para mí en esta tarde contar con Mariana, que estará acompañándonos a lo largo de todo el programa. Bienvenida, Mariana. Buenas tardes, pastoras. Una vez más nos juntamos para compartir una palabra de esperanza en este tiempo tan importante que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sí, y es lindo pensar, Mariana, que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la iglesia como cuerpo sigue teniendo forma, sigue teniendo desarrollo, sigue teniendo actividad, y vos sos parte de muchas de estas actividades. Y si aún no lo sos, te invitamos a que te unas. Por eso, acompáñanos a ver en las siguientes plaquitas cómo funciona la iglesia en estos tiempos tan particulares. Qué bueno, pastora, que en estos tiempos en los que estamos de pandemia, de tener que cuidarnos, podamos seguir uniéndonos como familia, como pueblo, podamos seguir estando en contacto a través de estos medios, ¿no? Sí, de seguir desarrollándonos, ¿verdad? Y en este segundo bloque, Mariana, que siempre solemos llamar efemérides, es mi parte favorita del programa porque es lindo siempre recordar acontecimientos, hechos importantes, hechos que se destacaron en la historia y que han ocurrido en un día como hoy, pero en diferentes años. Por ejemplo, en 1886, en Estados Unidos, el presidente Grover Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad regalada por Francia. Por eso tenemos en esta tarde una pequeña alusión a la Estatua de la Libertad. Y esta estatua, Mariana, nos dice los narradores de la historia, por supuesto, que además de ser un monumento importante en la ciudad de Nueva York, se convirtió en un símbolo en Estados Unidos y representa en un plano más general la libertad y emancipación con respecto a la opresión. Mirá qué bueno, pastora, un día como hoy que vamos a estar hablando de la libertad, justamente nos toca esta efeméride, ¿no?, de la Estatua de la Libertad, pero también una curiosidad con respecto a la Estatua de la Libertad. Su color original era plateado, tal cual pero como la vemos allí, ¿no? Las inclemencias del tiempo, el desgaste hizo que la veamos como la vemos hoy, de color verde. Sí. Así que es un lindo símbolo y me imagino que será un tamaño colosal. Algún día lo iremos a ver juntas. Sería un lindo desafío, un lindo sueño a cumplir. ¿Qué otra cosa ocurrió, Mariana? Un día como hoy, en 1892, en París, Francia, el precursor de cine Émile Renoir, él estrena las pantomimas luminosas. Son películas animadas mediante un sistema conocido como teatro óptico, y este hecho es reconocido como hoy los dibujitos animados. Los dibujitos animados. La pantomima es un subgénero dramático de los mimos. ¿Te acordás? Sí. Me imagino que vos habrás visto muchos mimos. Yo que estuve en Mar del Plata y en Buenos Aires, en las peatonales hay generalmente muchos mimos. se ven muchos. Yo hice mimo cuando estaba en el seminario. Salíamos a las plazas, a los aires libres, y en más de una oportunidad era una buena herramienta para evangelizar. Qué bueno, porque aún sin decir palabra, porque es un género mudo. El primer dibujo que se hace mudo se llama Pobre Pierrot. Como es un género dramático, yo me imagino, no lo vi, pero me imagino que debería ser algo triste, porque en sí el mimo, el payaso incluso, justamente, es triste. Sí. Es triste, pero fíjense en la contrariedad, nos hace reír. Claro. Eso es muy bonito, ¿no?
Tal Y cual. hablando de todo esto, vos y yo fuimos chicas en algún momento Sí, en una y etapa hemos de visto nuestra vida. la tele, hemos visto la tele. Sí. Contame, Pastora, ¿cuáles eran los dibujitos que Ay. vos mirabas? Me encantaban los dibujitos animados. Después de hacer la tarea, por supuesto, y tomar la leche, había un tiempo para poder ver los dibujitos. Y recuerdo los Picapiedras. Uy, que yo ¿Quién también. no recuerda los Picapiedras? Pablo, Vilma, ¿no? Y el famoso grito de Pedro cuando terminaba de trabajar y volvía a la casa. Lo que me encantaba era el tiqui, 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 tiqui del autito, ¿no? Cuando iban en el auto, los piecitos que iban Como corriendo. andar. Yo pensaba, ¿no? ¿Qué precursores de estos tiempos era el dibujito? Porque recordemos que los dibujitos tienen más años que nosotras. Sí, tal cual. Pero realmente, fíjate que ellos tenían microondas, Sí. tenían heladeras, tenían freezer. Es loco, Sí. ¿no? Porque era la edad de piedra, supuestamente. Claro, pero triturador de alimentos. Tenía triturador de alimentos, era fantástico. Que cambiaban al dinosaurio, estaba bueno eso. Ellos ya, yo digo, ¿cómo es la cabeza del que crea los dibujos? Porque pensar en todo esto, pensó en el futuro, tenía una visión del futuro a través del De los pasado, dibujitos. ¿no? Y pensando en esto, se me viene a la mente otro dibujito, los supersónicos. ¿Quién no vio los supersónicos? ¿No? También, ahí viajando de intergalaxia o planeta, no De sé planeta cómo a es, planeta. ¿no? Y toda la tecnología, el robot que le hacía todas las tareas o que le ayudaba a vestir a papá sónico y volar y bueno, y cuántas cosas más que decimos, wow, qué locura, pero hoy no estamos muy lejos con todos los adelantos de la tecnología de lo que nos mostraban en los dibujitos y en ese entonces lo veíamos como algo muy fantástico, pero ha llegado a nuestra época y a la realidad de lo que vivimos. La ficción supera, la realidad supera la ficción, La ¿no realidad. es cierto? Hoy en estos tiempos, y son para los jóvenes que nos están viendo en este tiempo, busquen en Google los dibujitos Googleen. y mírenlos, porque están muy buenos. Se van a divertir mucho y se van a reír y van a decir, esto veía mi mamá o esto veían mis abuelos. Sí, y nos reíamos mucho y nos lo disfrutábamos mucho. Pero había muchos otros, Mariana. Sí. A mí me encantaban los autos locos. Los autos locos. Pierno Bayuna, Penélope Glamour, Eran Patán. las Olimpiadas, ¿no? Claro, las siempre Olimpiadas estaban de la esas- risa. Ahí Claro. era esa, las Olimpiadas de Siempre la risa. estaban ahí compitiendo, Sí, era les lindo, pasaba ¿no? algo, Porque- se ayudaban, los hermanos Macana estaban ahí, también en un auto como el de los Picapiedras. También. Me encantaba porque como que a uno, de acuerdo al personaje que te gustaba, tomabas parte de un De ese equipo, ¿no? Entonces era como, bueno, a ver quién ganaba la Olimpiada en esa tarde. Pero muy lindo. También me acuerdo de Tony Jerry. ¿Quién no vio a Tony Jerry? Tommy Jerry es un ícono. Legendarios. Es Hasta como nuestros Mickey, días. Claro. como Mickey. Tal cual, ¿no? Tommy y Jerry fueron los dibujitos que mi hijo hasta el día de hoy adoró, siempre vio, lo entretuvieron. Realmente ha llevado a todas varias generaciones. Y hoy lo seguimos viendo. Sí. 76 años creo que es que tienen ellos. Y realmente nos entretienen, más allá de todas las cosas, ¿no? Pero nos También. entretienen. Otro de los dibujitos, el del pajarito, como era Piolín y Silvestre. Violín o Tweety, O dependiendo Tweety, quién. de cómo lo viéramos, sí. Pobre Silvestre, ¿no? Siempre. Porque Tweety Siempre parecía cobraba. buenito, pero al final Era terminaba, terrible también el pajarito. terminaba cobrando. O la Pantera Rosa. La esa Pantera era Rosa muy- también, otra época re linda de los 80 ahí marcó Con el también. inspector Clouseau. Con el inspector, sí. Así que realmente otro de los dibujitos que a mí me gustó fue Don Gato y su pandilla. Por excelencia, ese también. Don Lo Gato estaba también. Benito, muy tierno, el gatito. Chiquitito. Y eso que a mí no me gustan los gatos. Pobre para lo que le gustan los gatos, pero... Benito, me acuerdo, sí, Don Gato y su pandilla era bárbaro. Me acuerdo bueno, después ya películas de dibujos animados, ¿no? Pero recuerdo haciendo referencia a los gatitos, que con mis hijos vimos y aún de grandes las tenemos en VHS. Y las seguimos poniendo en la casetera y las vemos y nos reímos muchísimo. Y me olvidé cuál era. Es de los gatos, pero se me fue. Ya te digo, ¿por qué me olvidé? Me olvidé, ya me voy a acordar y te voy a decir, pero se llama Don Gato y su pandilla. Los Aristos Gatos. Los ahí está. Aristogatos. Los Aristos Gatos. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo Aparte, tenía un proyector de mirá. estos chiquititos que iban pasando las imágenes. Iba corriendo el disquito, me Claro, acuerdo. esto es de nuestra época.
Los jóvenes nos mirarán y dirán, ¿De qué están hablando estas mujeres? ¿De qué hablan? Pero bueno, todo esto ha hecho aparte del desarrollo a partir de 1892, cuando comenzó este primer dibujo animado. ¿Cuánto nos ha dado Que para ver esta este efeméride? Emil, un fenómeno. Un fenómeno. Bueno, en 1963, otra época que fue marcada por el cantautor, nacía el cantautor Eros Ramazzotti, autor de grandes éxitos como La Cosa Bella, Otra como tú y Cosas de la Vida. Sí, marcó una etapa en la vida de los enamorados de aquel entonces, los románticos. ¿Sí? Sobre todo las mujeres. Las mujeres somos más de escuchar quizás estos temas, ¿no? Pero Eros Ramazzotti entonces también aportaba a parte de la historia de la humanidad. Y hablando de historias y de libertad, fíjate cómo nos fue llevando hoy por diferentes partes del mundo. Estuvimos en Estados Unidos, en Francia, Eros Ramazzotti es italiano. Hoy vamos a hablar también de que un día como hoy, en 1951, Juan Manuel Fangio, un argentino, gana por primera vez el título mundial de Fórmula 1 en Cataluña. Y esto está bueno, esto es lo que más me gusta porque obviamente es parte nuestra historia. Es nuestra historia. Cuando era chica, tuve la bendición de los 6, 7 años, mi tío nos llevaba todos los domingos al Autódromo Argentino. Y escuchábamos las largadas. Después nos íbamos a jugar con mis primas. ¿Qué debe haber sido ese rugir de los motores? Esa adrenalina, ¿no? Que si bien era un ruido estruendoso, pero era como eso que queríamos salir a correr, a subirnos al auto junto con los corredores, ¿no? Y me imagino en ese tiempo, cuando yo iba al autódromo, era Reutemann, el Lole, le decían, claro. Quién era la figura del automovilismo argentino. Tal cual. Así que qué lindo recordar todas estas efemérides. Tal cual, tal cual. Y pensando en estos recuerdos y cosas importantes, hace pocos días atrás, Mariana, celebramos en Argentina el Día de la Madre. Y la verdad que recibimos un montón de saluditos de parte de sus hijos, los cuales algunos pudimos llegar a emitir el pasado domingo en el culto del día domingo, pero nos quedaron muchos ahí que llegaron y por una cuestión de tiempo y de edición no los pudimos pasar, pero los hemos hecho una compilación y queremos entonces que aquellos que no pudieron salir puedan verse y también los podamos disfrutar juntos. Te invito a que podamos verlos, Mariana. Uy, Viper, ¿te acordás cuándo es el Día de la Madre? Todos los días es el Día de la Madre, Floppy. Claro, porque me ayuda con las tareas. A mí me enseñó a hablar. Uy, sí, es cierto. Me acuerdo cuando me enseñó a caminar. ¿Te acordás cuando nos cuidaba cuando estábamos enfermos? Sí, qué grande que es mi mamá. Hola, bendiciones. Mi nombre es Victoria. Mi nombre es Delfina. Y queremos desearle un lindo día para nuestra madre. Que la pase lindo. Y la queremos con todo nuestro corazón. Y le quería decir que ella estuvo siempre a nuestro lado y que la queremos mucho. Amén. Amén. Bendiciones. Mamá, te amo. Sos la mejor mamá del mundo. Gracias por todo lo que me das. Te mando muchos besos y abrazos. Feliz día, mamá. Te quiero mucho. Dios te bendiga. Dale, mamá. Te quiero mucho. Feliz Día de la Madre, mamá. Te amamos mucho. ¿Listo? Sí. Feliz Día de la Madre, mamá. Espero que la pases bien con nosotros. Te amo mucho, mamá. Gracias por siempre estar conmigo. Siempre estar con nosotros los tres, mamá. Te amamos mucho. Vamos a estar contigo mucho tiempo. Hola, mami. Feliz día. Te quiero mucho. Hola, mamá. Primero te quiero decir feliz día. Vos sabés que te amo mucho y aunque no te lo digo muy seguido, yo te agradezco por la vida que me diste. Literal, te amo y sé que todos los días me vas a hacer reír porque sos única y sos
para mí sos la mejor madre del mundo. Aunque todos los niños lo decimos, vos sos diferente a las demás madres. Y yo te amo mucho. Espero que este día de la madre la pases genial conmigo y con la abuela. Feliz día, mamá, gracias por lo que haces por nosotros, te amamos. Feliz día, mamá, te queremos mucho. Mamá, que tenga un feliz día de la madre, que Dios te bendiga. Te amo, Fabricio. Muy especial. Feliz día, mamá, te quiero mucho, que tengas un bonito día de la madre. En este día te queremos saludar, te queremos mucho y feliz día. Feliz día, mami. Feliz día para mi mamá y para todas las madres. Chao. Que la pases muy lindo, mami, que Dios te bendiga, que estés muy bien. Te queremos mucho, feliz día de la madre. Feliz día de la madre. Feliz día de la madre, mami, que estés bien, que Dios te bendiga. Te queremos mucho, besitos. Te quiero, chao. Muy feliz día, mami, que la pases muy lindo. Hola, ma, queremos desearte un feliz día de las madres, te amamos mucho. Qué hermoso, pastora, escuchar a los niños, ellos que tienen un alma tan pura que de corazón y veraz, ellos pueden expresar ese amor hacia sus mamás o hacia quienes ellos quieran, ¿no? A mí me enseñaron que el Día de la Madre es todos los días. Realmente. Y esto es un agasajo, es un mimo, ¿no? Para cada mamá. Obviamente, cada mamá que ve a su hijo expresar ese amor es muy lindo. Ellos Sí, y son se muy tiernos. atribuyen estos tiempos a la familia, y especialmente en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo, esto es más que importante, ¿sí? El reconocer allí el seno familiar, el núcleo de la sociedad, como solemos decir. Y pensando en esto, ¿no? En la sencillez, en la libertad con que los niños hablan, ¿no? Y no ocultan nada y lo dicen desde su corazón. Y eso es re lindo y muy dulce, como bien decías, Mariana, escucharlo. Pensando en el tema que nos centra en esta tarde, pensamos también en compartir algunos elementos que hacen propio nuestro diario vivir. Y estuvo con nosotros en los estudios la doctora Gabriela Aparicio y compartíamos con ella algunos temas en referencia. Queremos compartir con ustedes esta entrevista. Muy buenas tardes, qué lindo es poder estar juntos una vez más y en esta ocasión me acompaña la doctora Gabriela Aparicio. Muy bienvenida, Gabriela, siempre es un placer tenerte con nosotros en el programa. Bueno, muchas gracias, para mí es un gran placer estar acá también. Bueno, agradecemos, Gaby, que hayas hecho un huequito allí en tu agenda. Gabriela ha estado participando de la Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y en este tiempo tan particular, Gaby, ha sido una experiencia nueva, imagino. Sí, totalmente, porque ya es el tercer año, siempre fue presencial y ahora por todo lo que estamos viviendo, por la pandemia, realmente lo virtual es como que un poco uno le cuesta hasta que se adapta, ¿no? Sí, me imagino, aparte personas de prácticamente toda Latinoamérica, estar participando y bueno, pero a través de una pantallita, ¿no? Pero bueno, son los tiempos que nos tocan vivir. Claro. Y qué lindo que nos acompañas, Gaby, porque siempre evacuás dudas. Como verás, tenemos allí la Estatua de la Libertad. Hoy estuvimos haciendo referencia acerca de esto y justamente porque el tema central que nos convoca en esta tarde es la libertad. Gaby, si pudiéramos pensar en la libertad, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es la libertad? Y en realidad en el sentido amplio es el derecho de elegir comportarme como quiero en la sociedad. Muy bien, Amplio. Puedo hacer lo que me cante en gana, diría el paisano en el campo, ¿no? Pero bueno, ahora, si quizás diríamos, ¿qué libertad tengo como persona en Argentina? Bien. Está bueno lo que decís porque al haber recorrido algunos países uno ve que Argentina es hermoso, que tenemos tantas libertades, ¿no? Otros países hay tantos límites y nosotros gozamos de una libertad que en muchos lugares no hay, ¿no? Sí, muy importante, Sí. ¿no? Pensar, por ejemplo, en la libertad de expresión, ¿no? Cuando pensamos en la libertad de expresión, ¿qué implica dentro de todo eso, Gaby? Bien, la libertad de expresión nuevamente es poder decir lo que siento y lo que pienso, ¿no? Sin ninguna restricción. Sí. Hay países, por ejemplo, que está prohibido opinar contra
un determinado político o gobierno. Nosotros tenemos esa libertad de poder decirlo. Sí. Y como dice la Constitución Nacional, el artículo 19 dice la libertad de poder decir sin ser perseguido. Importantísimo. Eso es muy importante, sí, el poder expresarme libremente, pero dentro de ese expresarme libremente hay algunos límites. Totalmente, como todas las libertades y los derechos tenemos límites. Lo primero que tenemos que saber que cuando uno se expresa no puede ofender a otro, no puede agraviar a la persona de otro. Aunque sucede, no debería ser así. Claro, especialmente en este tiempo de tanta comunicación, de tanto avance en la tecnología, nos encontramos con las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter y cuantas otras, donde las personas nos desplayamos o nos expresamos libremente. Pero allí encontramos un cierto marco, ¿no? O una cierta línea que se cruza y ya no hay vuelta atrás. ¿Qué pasa con las redes sociales? Claro, yo pensaba en mis abuelos, ¿no? Nuestros abuelos nunca hubieran imaginado llegar a este punto, porque los únicos medios de comunicación eran la radio, la televisión, el diario, claro, era algo impreso, pero y uno veía el nombre y apellido de la persona que te estaba hablando o estaba escribiendo. Hoy las redes sociales hay un anonimato total. Vos podés tener tu perfil, donde está tu nombre, tu apellido, tu escuela, pero hay muchos perfiles truchos, Claudia, ¿o no? Sí. Y yo creo que eso es donde transgredimos los límites, ¿no? ¿Y qué pasa con estos perfiles que son, pero realmente no son quien dicen ser? ¿No? ¿Dónde llegamos o qué hacemos frente a estos perfiles truchos? El gran problema es que no sabemos quién está del otro lado. No solo te insultan, sino también, y es muy grave, postean fotos de tu casa, de tu vida, de tus hijos menores. Es gravísimo. Cuando sabemos quién está del otro lado es sencillo. No solo denunciamos el perfil en Facebook, sino también podemos enviarle una carta documento intimando a que cese con tal conducta. El problema es cuando no sabemos qué hay del otro lado. Lo único que queda es denunciar el perfil en Facebook o Instagram, lo que sea, pero ¿saben qué? El daño ya está hecho. Eso es lo más tremendo, ¿no? Porque el daño colateral con estas situaciones, y hemos visto, son de público conocimiento, ¿no? Muchas situaciones donde el daño no solamente es sobre la persona en sí, sino sobre la familia, los hijos, y muchos de ellos han estado en tela de juicio sus profesiones, ¿no? Sus lugares de trabajo también, sobre todo cuando son personas públicas. Ahí está. Ahora, ¿cómo debo dirigirme en las redes sociales con respecto a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes? Qué bueno, es un tema realmente importantísimo porque uno cuando ve las cosas que se publican es gravísimo. No hay que olvidar que las autoridades, como dije en un principio, uno le delega esa facultad de ser autoridad, para eso tenemos elecciones, nos puede gustar o no el político de turno, pero se le debe un respeto. Yo no puedo hablar de un político, un presidente, un intendente diciendo palabras como, no sé, la chorra, el gato, no. Yo debo decir, bueno, señor presidente, yo no estoy de acuerdo con determinada política, ¿sí? Y esa es una forma de expresión. No hace falta agraviar. Claro, si no, encontramos hoy por hoy todo tipo de adjetivos totalmente fuera de lugar, obviamente, muy violentos, ¿no? Injuriosos. Y esto es como que es pan de todos los días, ¿no? Es como que a quien se le da la gana no le gustó la cara, no le gustó lo que actuó, lo que dijo, y ya hace su descargo a través de las redes sociales. Muy triste realmente, es una realidad no solamente en nuestro país, sino a través del mundo, pero es una realidad en la que vemos a diario. Ahora, en cuanto a la libertad de expresión, hay otras libertades que tenemos, pero pensando en este año tan particular con esto que estamos viviendo, está en boga el volver a las clases, cómo va a ser, cómo no va a ser, y bueno, ¿qué libertades tengo yo en cuanto a la educación de mis hijos? Y es algo que está muy bueno que lo trajiste a colación, porque este año en la OEA se trató ese tema. Recuerden que ya no existe más la patria potestad, sino existe como lo que se denomina cuidado personal, parentalidad. Ahí está. Antes de que continúes, quizás sería bueno, Gaby, que explicaras un poquito cuando nos referimos a patria potestad específicamente qué es. A ver. Bien. En realidad la patria potestad, decía el código antes del 2015, era el derecho y las obligaciones que tenían los padres o los tutores sobre los hijos. Bien. Hoy, al ser diferente,
¿Cómo queda? Hoy el código a partir del 2015 dice cuidado personal y habla simplemente de las obligaciones, pero no habla de los derechos que tienen los padres sobre los hijos. Gravísimo. Claro. Esa fue la gran modificación. Bien, y a partir de ahí entonces, con respecto a esto... Claro. Tenemos como padres o tutores el derecho de elegir la educación de nuestros hijos. Si bien la Constitución Nacional no lo dice, sí lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen la misma jerarquía que la Constitución, o sea, que tiene validez para nosotros. Tiene peso, digamos. Claro. Fíjense, en la Convención Americana de los Derechos del Hombre, el artículo 23 habla del derecho de los padres de elegir la educación de los hijos. Significa, Claudia, que yo como madre puedo decir, bueno, mi hijo o mi hija va a estudiar inglés, francés, italiano, va a tal escuela pública o privada. Pero también, como padre, puedo ver y debo ver cuál es el contenido que se le da a mis hijos en la escuela. Ahí está, sí. Eso ha sido un tema en los últimos meses, por lo menos hasta el año pasado, en cuanto, entre comillas, la normalidad que veníamos teniendo de las clases, ¿no? Justamente con todo el tema del ESI, ¿no? Y si bien todos conocemos y entendemos que es necesario la educación sexual integral, pero como que lo hemos visto un poco ensombrecido por algo que viene detrás, ¿no? Ahí está el punto. No es que estamos en contra de la educación sexual, claro. Porque en realidad nosotros antiguamente teníamos en biología, por ejemplo, este tema de la educación. Nosotros lo que queremos es que la educación sexual sea científica, con base científica, no ideológica. Ahí está básicamente la diferencia, ¿sí? No ideológica, sino con bases científicas, como debe ser, y como lo aprendemos nosotros de niñas, ¿sí? Yo recuerdo en clases de biología, anatomía, y ahí veíamos todos los conceptos, todo el desarrollo y demás del ser humano, pero como que estos últimos tiempos camufladamente está queriendo entrar otro tema que no les compete a los educandos, sino a la familia. Exactamente. Y ahí vuelvo a ese tema importante, y ahí es el rol fundamental de la familia. En estos tiempos, Claudia, es cuando la familia, y estoy hablando de papá o mamá sola, papá solo, abuelos, tíos, los que están a cargo de los niños, tenemos que tener muy en cuenta qué le enseñan a sus hijos, a los chicos, pero también qué le enseñamos nosotros en la casa. Acá el rol de la familia es fundamental. Si vos en tu casa no le enseñás los contenidos de acuerdo a tus principios éticos y morales, van a venir de afuera a enseñarle otros temas. Claro, y ahí corremos un riesgo muy grande, ¿sí? Que aprendan conceptos erróneos, que aprendan conceptos equívocos, conceptos que no van a ser buenos para su desarrollo a futuro, y obviamente esto siempre va a influir en el desarrollo físico e intelectual de ellos en su futuro, y ni hablar moral y emocional, ¿verdad? Exactamente. Pero bien, realmente, ¿no? Ahora, Gaby, ¿qué herramientas tengo yo cuando me doy cuenta que le están enseñando a mi hijo ciertos conceptos que yo considero como mamá o como padres que no van de acuerdo con mis valores morales o mis valores de lo que creo, digamos? Bueno, antes era más sencillo porque había una sola materia. Hoy se denomina la transversalidad. ¿Qué quiere decir? Que en todas las materias le van metiendo despacito esta cuestión de la ESI con esa ideología. Entonces es difícil presentarse en la hora que dan una determinada materia y decir yo saco a mi hijo para que no escuche. No se puede, porque es transversal, está en todas las materias. ¿Qué derecho tengo, qué poder? Primero tengo que ir a hablar con el docente, ir a hablar con la directora, y si no hacen caso, siempre digo, organícese en padres, ¿sí? Varios padres van, presentan un escrito, simplemente diciendo, no estoy de acuerdo que le enseñen esto a mis hijos, y las tienen que escuchar. Claro, eso es importante, ¿no? Porque esto cada vez avanza más y no tiene límites, ¿no? Y si, como dice un dicho común por allí, el que calla otorga. Si yo no callo, si yo no manifiesto, si yo no digo lo que estoy pensando, voy a dejar que continúe, es decir, voy a estar aprobando, entre comillas, pero si callo, otorgo lo que le enseñan, lo que quieran enseñarle, y es muy peligroso, como decíamos anteriormente, en cuanto a lo que yo creo, la libertad que tengo para decidir o no, para elegir.
Tal cual. Gaby, siempre es un placer escucharte, siempre es un placer poder intercambiar preguntas, obtener mayor información, pero bueno, decimos gracias que como hijos de Dios y como cristianos que somos, abogamos siempre por la libertad, porque un día Cristo nos hizo libres y creemos vivir así, y en esa libertad también nos vemos con toda la tranquilidad de respetar a las autoridades, a aquellos que están en eminencia, porque así se nos ha enseñado y así nos enseña Dios. Gracias, Gaby, por este tiempo, por tu siempre placentera charla, y damos gracias a Dios por tu vida, y siempre decimos, bendecimos tu vida y por todo lo que haces en la ciudad en favor de la comunidad en la cual vivimos. Qué importante, Mariana, lo que escuchábamos y lo que nos compartía Gabriela, ¿sí? Pensando específicamente en qué es la libertad, porque hay conceptos múltiples, ¿no? Pero pensar exclusivamente en esto en cuanto a cómo manifestar o cómo vivenciar esa libertad hoy en Argentina y aún a través del mundo, cuando hemos visto que muchas veces estas libertades han sido privadas, ¿no? Pero el poder entender qué es la libertad de expresión, qué limitaciones tienen, qué pasa con todo esto de los perfiles, ¿no? En internet y demás, y sobre todo también saber que tenemos derechos, y en esto en cuanto a la familia, de lo que hablábamos hoy también, que tenemos derecho a elegir la educación de nuestros hijos. Qué importante en estos tiempos saberlo, tan ¿no? controversiales, ¿no? Que estamos viviendo, en que todos creen que tienen derecho a hacer lo que les parece. Realmente es importante conocer nuestros límites, ¿no? Nuestros límites, ¿no? Por allí escuché una frase que mi libertad termina donde comienza la del otro, ¿no? O mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Pero ante tanta situación que a veces trae desazón y pareciera que no hay una solución, qué bueno, Mariana, pensar que la Biblia tiene una gama inmensa y toca toda esfera de temáticas que pudiéramos compartir o traer. Por eso hay una palabra de esperanza en cuanto a esto, Mariana. Sí, la verdad que sí, pastora. Dios siempre nos da esa palabra de vida, de esperanza, y para nosotros en nuestro manual de vida, que es la Biblia, dice allí en el Salmo 68:6, en la Nueva Traducción Viviente: Dios ubica a los solitarios en familia y pone en libertad a los prisioneros, y los llena de alegría. Qué hermosa palabra, realmente en mi corazón impactó esta palabra, pero también me llevaba a tres cosas importantes que nosotros tenemos que tomar, que obviamente primero a mí me mostró y me dio mucha alegría, como dice el versículo. Lo primero dice que nos ubica en familia. Qué importante es esto, ¿no? Estamos en una ciudad donde somos de diferentes partes del país, incluyendo, como vos, pastora, de fuera del país, que sos extranjera, ya te tomamos nuestra, pero te dio una familia, esa familia en Cristo. Sabemos que a partir del momento en que nos acercamos a Dios y que entregamos nuestra vida a Él es quien nos da esa familia, quien nos acompaña. En mis años aquí en Punta Alta, siendo yo de Buenos Aires, y en mis años encontrándome en Cristo, he encontrado una familia que me ha acogido, que ha estado conmigo en momentos difíciles y en momentos felices. Y eso es muy bueno. Es muy bueno y muy importante, Mariana. Como bien decías, ¿no? Cuando uno está lejos de sus afectos de sangre, sus afectos de familia, es más que importante. Y esto también forma nuestros caminos, nuestros destinos, porque no es lo mismo cuando uno está solo en una ciudad desconociendo completamente a personas y lejos de sus afectos, que cuando uno tiene una familia, en este caso una familia de la fe, y realmente es muy diferente. Con mi esposo y nuestros hijos hemos tenido oportunidad de vivir en diferentes ciudades por causa de servicio al Señor, y realmente de cada ciudad donde hemos trabajado, damos gracias a Dios porque tenemos un recuerdo, y siempre hubo allí una tía postiza, una abuela, un abuelo, que en cierta manera suplió la lejanía de las distancias de los abuelos directos, ¿no? Claro, sí, y realmente es más que importante. Qué importante, ¿no? La palabra dice que a los solitarios, nosotros por más que tengamos una familia, esposos, hijos o esposas, en el caso de los varones, realmente necesitamos eso, ¿no? Necesitamos esa compañía. Yo que perdí a mi mamá hace 18 años,
Realmente en esta familia de la fe encontré muchas mamás. Mamás que me han cuidado hasta de que me abrigue, que me han dado un buen consejo, me han enseñado a cocinar algunas cosas, realmente me han mimado con cosas ricas, y con abrigos. Teníamos a Nelly, fue mi mamá de corazón, y ella buscaba, yo siempre me tapo el cuello, ella buscaba tejerme algún cuellito, alguna bufanda, ese mimo que nos da esa familia, ¿no? Yo al no tenerla, y si la tuviera, la tenía lejos. Entonces poder sentir ese abrazo, esa es la esperanza que nos da el Señor, ¿no? A través de la familia de la fe. Lo segundo que nos dice que pone en libertad a los prisioneros. Y acá no habla de la libertad de aquellas personas, valga la redundancia, están privados de su libertad porque están en cárceles, sino esa libertad de poder amar, de poder expresar el amor que Dios nos dio a nosotros a través de la familia, de la fe, el poder enseñarle a otros. Tenemos el privilegio de enseñarles a otros la palabra, o poder enseñarles, así como hizo nuestra amada Nelly, de enseñarme a cocinar, o de enseñarme a cuidarme, me enseñó mucho de plantas, muchas cosas de planta, y eso también nos trae libertad a nuestras vidas. Cuando nosotros nos estamos ocupando de las cosas de Dios, dejamos que Él se ocupe de nuestra vida, también nos trae esa paz, esa libertad que no todo puede dar. Podemos tener todos los bienes materiales, pero no tener la libertad de poder expresarnos, aún como hoy nos expresaba la doctora Gabriela, con la libertad de los límites que tenemos, de acuerdo a las leyes, ¿no? Pero poder decir hoy que somos libres, libres en Cristo, libres de poder ser felices. Claro, y de manifestar, ¿no?, lo que profesamos o creemos, por lo menos en nuestro país lo tenemos, y eso es más que importante, ¿no? Sabiendo que en otros países lamentablemente no tenemos la libertad, nuestros hermanos no tienen la libertad de poder expresar que Dios les ama por sobre todas las cosas, porque su palabra también nos dice: de tal manera amó Dios al mundo. Entonces entender esto, ¿no?, que tenemos ese privilegio, sobre todo en nuestra amada Argentina, ¿no?, que también tenemos que tomar en cuenta eso, más allá de las cosas negativas que quieran decirnos. Lo tercero que nos dice es que nos llena de alegría. En este tiempo donde la circunstancia, esta pandemia ha traído tristeza porque ha habido pérdidas de familiares, la vida ha continuado, siguen pasando cosas, entonces sabemos que tenemos esa alegría de parte de Dios de saber que no estamos solos, que por sobre todas las cosas Él nos ayuda, nos acompaña. Su palabra nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Y eso es una promesa de parte del Señor que nos trae libertad, ¿no es cierto?, que nos quita el miedo, el temor a seguir avanzando, o a ver lo que va a pasar en estos tiempos donde, si hoy encendemos la televisión, los medios de comunicación nos muestran una Argentina destruida, un país donde estamos muy abajo, donde está denigrado en todo el mundo, pero sabemos que como hijos de Dios tenemos la esperanza, esta palabra de que vamos a ser libres, de que vamos a tener una familia, de que vamos a tener alegría, gozo, eso que solamente Dios puede darnos, ¿no? Qué hermoso de parte Venía del a mi Señor. mente cuando decías, Mariana, aquella promesa que nos dejó Jesús, ¿no?, que Él estaría con nosotros todos los días, dice la Biblia. Y esto nos da la certeza de saber que no estamos solos. Y si bien como Dios nos ha creado seres dependientes los unos de los otros, y esto de la familia, de los afectos, es más que importante para nuestro diario vivir, para nuestro desarrollo, para nuestros logros, para alcanzar nuestras metas, forman un combo de todo eso. Pero el saber que Dios, que el creador del universo, no nos dejará, no nos abandonará, como decías, y ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Qué hermoso. Qué bueno es creer en las promesas que Dios nos ha dejado en la Biblia. Por eso, Mariana, qué lindo poder recordar en este día en cuanto al tema de la libertad, de saber que cuando conocemos la verdad en Cristo somos verdaderamente libres. La palabra es la verdad. Cristo es la verdad. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Que Él fue entregado, dado al mundo para que nosotros podamos ser libres
y tenemos, ¿no?, esta bendición que aún todavía hay muchos que no conocen, pero que nuestra función en la tierra es que otros conozcan y podamos compartir y que podamos ser familia, una familia numerosa. Amén. Y creo que ahí está nuestro desafío como hijos de Dios, ¿no? El poder compartir esta verdad que muchos necesitan conocer para alcanzar la libertad de su espíritu, de su alma, de su corazón. Qué lindo, Mariana, este tema. La verdad que daría para seguir hablando muchísimos más. El tiempo nos apremia un poquito, pero no queremos cerrar esta tarde sin antes seguir recordando. Hay muchos pedidos de oración que nos llegan a lo largo de la semana, hay muchos que llegan el día domingo aún cuando el culto terminó, y queremos tomar ese tiempo para estar orando por cada uno de ellos. Y aún por quienes nos están viendo en este momento, quizás están viviendo un tiempo de opresión, un tiempo de dolor, un tiempo donde, como bien decía Mariana, no pueden sentirse libres. Bueno, que en esta tarde la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, allí donde estás, pueda tocar tu vida y pueda traer libertad. Amén. Oramos, Mariana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Dios, por un día más. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por tus promesas donde nos has prometido que cuando te conocemos a ti somos verdaderamente libres. Gracias por prometernos que no nos dejarías ni nos abandonarías. Gracias por prometernos que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso ahora, Padre, queremos venir a ti con humildad, Señor, con gratitud, pero queremos interceder, queremos venir pidiéndote en favor por aquellos que hoy están siendo oprimidos. Señor, aquellos que se sienten defraudados, aquellos que se sienten desconsolados por diferentes circunstancias que hoy les toca vivir. Padre, pedimos que sea tu mano de misericordia, tu mano de amor alcanzándoles, que seas tú llegando hasta cada persona que hoy está atravesando una situación difícil en cuanto a su salud física, a su salud emocional. Padre, pedimos por aquellos que hoy están luchando, Señor, y pidiendo por un lugar para vivir. Pedimos, Señor, por aquellos que están, Señor, necesitando del alimento físico, que sus carencias, Señor, hoy se están viendo tan necesitadas por todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Pero Dios, pedimos que en tu infinita misericordia, Señor, cada necesidad sea suplida. Padre, en cada hogar, Señor, hay muchas personas que están sin trabajo. Pedimos, Señor, que tú muevas, Señor, como solamente tú lo puedes hacer, la voluntad de aquellos que tienen en sus manos el poder de otorgar, Señor, los trabajos. Padre, que haya fuentes donde las personas se sientan dignificadas al recibir, Señor, el salario por su labor. Padre, una vez más, pedimos que tu infinito amor alcance cada una de estas situaciones, que en tu infinita misericordia, Señor, puedas ver, Señor, a la humanidad y puedas, Señor, poner tu mano una vez más obrando, Señor, para bendición de toda la tierra, Señor, de esta amada Argentina, de esta amada provincia de Buenos Aires, de esta ciudad de Punta Alta, Padre Santo. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creemos, Mariana, realmente que Dios en su infinita misericordia obra y aún sorprende. Por eso te invitamos a que nos acompañes la semana próxima. Sin duda, en el bloque de Historias de Vida siempre nos sorprende ver lo que Dios está haciendo. Y aguardamos conocer lo que Dios está haciendo en los días por venir. No te lo pierdas. Te invitamos que la próxima semana, en este mismo horario, puedas acompañarnos y compartir un tiempo ameno, un tiempo de esperanza para tu vida y tu familia. Dios te bendiga. Gracias, Mariana, por habernos acompañado. Un placer acompañarte, un placer compartir con mis hermanos, y también yo quiero agradecer en esta hora a Samuel y a Nadia, que siempre están acompañándonos. Los chicos que están detrás de cámaras. Que hacen que todo salga bien, a pesar que todo esto sea posible. del internet. Sí, damos muchas gracias, detrás de cámaras, allí en los controles, Nadia y Samuel siempre están fieles con nosotros. Les agradecemos y les bendecimos en esta tarde. Dios les bendiga. Nos vemos, si así Dios lo permite, la próxima semana. Ayer oscuro.